Santi, perdón, me estabas preguntando acerca de la barrera de filtración glomerular. Sí, eso. Bueno, justamente era esto que que les contaba a todos en esta diapo, que es la barrera de filtración glomerular, va a estar formada entonces por las células endoteliales, por la membrana basal y por los podocitos, ¿sí? Justo encima Cosa. no había no puse la No, diapo, no. pero está en esa clase. Bien, bien, bien. Gracias. No, de nada. Entonces, la nenita ahora ya salió del glomérulo, ¿sí? Se fijan, se está acá la nenita y lo que va a hacer entonces es ir recorriendo todos los sistemas de túbulos, ¿sí? Entonces, en la primera en la que la nenita se va a parar es en el túbulo contorneado proximal. Túbulo contorneado proximal o TCP, ¿sí? Igual si en el examen aparece TCP, me lo pueden preguntar, pero yo creo que en todos los que apareció, al menos la primera vez les puse túbulo contorneado proximal, entre paréntesis TCP. Pero bueno, lo importante, clave que se tienen que acordar de acá, es que en este nivel tengo reabsorción de glucosa, ¿sí? Entonces, siempre que hablamos de de todo lo que es renal, no uso la palabra absorción, eso también es un detalle importante. Yo acá no estoy absorbiendo, absorbo en todo lo que es el tracto gastrointestinal. Acá reabsorbo, porque yo ya absorbí esto que estoy acá, por ejemplo, la glucosa que voy a encontrar a este nivel, yo ya la absorbí en el intestino y acá la estoy reabsorbiendo, la estoy reincorporando a mi organismo, ¿sí? Bueno, entonces en este punto, que es la primera porción del sistema de túbulos de la nefrona, es entonces el túbulo contorneado proximal, ¿sí? Proximal porque está próximo a el glomérulo, ¿sí? Bien, contorneado porque, bueno, porque tiene algunas forma como tipo una imagen de contornos, bueno. Pero lo más importante que se tiene que acordar acá es que yo tengo la reabsorción a este nivel de glucosa, ¿sí? También tengo de agua, también tengo de iones, pero acá es de manera exclusiva la reabsorción de glucosa. La glucosa que no se reabsorbe en este punto, después ya se excreta, lo orino, ¿sí? Y si yo tengo glucosa en orina, tengo cierta patología, puede estar relacionado con cierta patología. Así que a este nivel se reabsorbe muchísimo. Bien, eso es lo que más tienen que saber de este punto, ¿sí? Fíjense que la arenita ahora caminó ya, y está acá, como en esta parte que se denomina asa de Henle, fíjense. Entonces, lo que tengo es una parte descendente, porque desciende, una rama descendiente y una rama ascendente, ¿sí? Acá lo que voy a tener es, en la rama descendente, de manera exclusiva, absorción de agua, ¿sí? En esta rama descendente, la que baja, solo voy a incorporar agua. Es permeable solo al agua. Es impermeable a los iones, a cloruro de sodio, lo que quieran, pero es impermeable a iones. Solo reabsorbo agua. En la rama ascendente no voy o sea, es lo contrario, ¿sí? Ya ahora acá soy impermeable al agua y soy permeable a los iones, ¿sí? Reabsorbo iones, no reabsorbe agua. Sepan esta diferencia, ¿sí? Porque justamente, como lo que vimos, estas diferencias es lo que le van a dar lugar a la formación de lo que ya vimos que es el sistema contracorriente, ¿sí? Pero lo más importante que tienen que saber, o lo que yo quisiera que retengan, es que esta diferencia, donde bajando, ¿sí? En la rama descendiente tengo la reabsorción de agua, impermeable a iones, y en la rama ascendente lo contrario, ¿sí? Impermeable al agua, permeable a iones. Bien, la nenita entonces ya caminó por todos lados y ya está casi en el final, y en este final se denomina túbulo contorneado, pero ahora distal, ¿sí? ¿Se acuerdan que este era el túbulo contorneado proximal porque estaba próximo al glomérulo? Bueno, este es el túbulo contorneado distal porque está distante al glomérulo, está alejado del glomérulo. Entonces acá está la nenita. Yo acá les dije que yo voy a reabsorber agua, voy a reabsorber iones, voy a reabsorber bicarbonato,
y tengo un poco de gobernación de las hormonas, un poco, ¿sí? Tengo un poco o sea, este túbulo va a tener alguna gobernación hormonal, pero no es como el que viene a continuación, que tiene exclusiva gobernación hormonal, ¿sí? Es decir, que ¿qué significa gobernación hormonal? Que lo que se reabsorbe está simplemente comandado por los niveles de hormonas, eso significa, ¿sí? No depende de un canal que ya esté ahí, que está siempre ahí. Depende de las hormonas que van a inducir la expresión de ciertos canales. Pero bueno, eso ahora lo vamos a ver, o repasar en realidad. Y acá Profe, lo que, sí, perdón, entonces en este túbulo con torneo distal, si se reabsorbe agua, quiere decir tipo que no pasa, o o sea, que sí, reabsorber es que se vuelve a incorporar al organismo. O sea, el agua que claro, está bueno, acá, a ver si puedo dibujar acá, se reabsorbe al organismo. está, se va para adentro, ok. Claro, Yo había buscado algo tipo que no pasaba agua, como que se reabsorbe, y la urea también, sí. y, y sí los solutos, tipo como que es la parte donde se diluye la orina, por así decirlo. En el túbulo contorneado distal, Ajá, o sea, a este nivel tenés reabsorción de agua. Lo que en el otro, en el asa ascendente del asa de Henle, tenés, ahí sí no se reabsorción de reabsorbe. iones. Claro, ahí sí no se Bien, reabsorbe. bien, joya. Bien, y acá lo que encontramos, que si esto es importante, es esto que se denomina células de la mácula densa, ¿sí? Que forman parte del aparato substaglomerular, ¿sí? Bien, entonces, ahora la nenita ya pasó a esta rama, que si se fijan, esta es la final, que es la más, es re gruesa, fíjense en comparación con estas otras que vimos, y es justamente, bueno, se denomina túbulo colector, y está gobernado, como les conté, solamente de manera exclusiva por hormonas. ¿Qué hormonas? Antidiurética, y bueno, aldosterona, que acá no la puse, pero está en la próxima diapo, ¿sí? Pero bueno, eso es lo importante. Acá solamente tengo comandada la reabsorción de agua y iones por hormonas. Si estas hormonas están altas, van a tener entonces la mayor reabsorción. Si están bajas, van a tener menor reabsorción. Ah, bien, y acá actividad, cuadrito. Entonces, bien, fíjense este cuadro. Tengo entonces una columna y estas, perdón, las filas, disculpen, las filas, y estas son las columnas. Tic, 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 tic. Entonces, la idea es que ustedes relacionen con cada fila qué aplica a cada columna, ¿sí? Entonces, por ejemplo, empezamos con, bueno, empezamos con esta, asa descendente de Henle, ¿sí? Entonces, nosotros que vimos de la descendente, por ejemplo, que era impermeable a iones. Permeable a iones, sí. Perfecto, entonces acá lo marcan. Bueno, lo pongo en verde, porque parece que está mal. Sí, joya. Túbulo colector, TC es túbulo colector. Entonces habíamos dicho que el túbulo colector, la característica es que está gobernado por hormonas, como la ADH, ¿sí? Sí, Joya. En la ascendente de Henle, ¿se acuerdan que habíamos dicho? sí que es impermeable al agua. Joya. Bueno, después tenemos el uréter, ¿sí? El uréter era parte del sistema renal. Acá solamente conducía la orina que se generaba en el riñón hacia la vejiga. Es lo único que vimos. Bueno, básicamente no se correlaciona con ninguna. Bueno, vemos el próximo. Túbulo contorneado distal. ¿Se acuerdan que habíamos dicho acá que era importante? Que La 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 mácula absorbe. densa. El Perdón. no, distal, sí, mácula densa.
nada más. Ah, pará, ¿qué van a decir ustedes? No, yo Absorción me de confundí con agua, el me quedé yo. proximal. Claro, ¿se acuerdan que en el túbulo contorneado distal les dije que lo importante era que estaban las células de la mácula densa que formaban parte del sistema yuxtaglomerular? Después, de glomérulo renal, ¿con qué lo pueden relacionar de acá arriba? ¿La glucosa? A nivel de glomérulo renal, vos decís que tenemos reabsorción de glucosa. ¿Te acordás que habíamos hablado de otra parte? Que era del ¿Capilares túbulo. fenestrados? ¿Puede ser? Claro, sí, ¿se acuerdan que hablamos de la barrera? De la barrera de filtración glomerular, que estaba formado por los capilares fenestrados, ¿sí? Que incluía las células planas del endotelio, la membrana basal y los podocitos, ¿sí? Entonces, glomérulo renal, capilares fenestrados. Bien, vamos a pasar a túbulo contorneado proximal, que es el que ustedes bien dijeron, que es reabsorción de glucosa. Acá tenemos la reabsorción. Es horrible. Sí. Acá ¿Y teníamos la reabsorción la de glucosa. vejiga, profe? Sí, la vejiga también, me parece, no sé por qué las puse. El uretra tampoco sé por qué lo puse. O sea, Pero ahí tenés una columna que dice no se relaciona con Quizá el... para que sí, la pongamos en la última columna. no, claro, la que era para otra esa, pero bueno, no importa. Lo ponemos así, pero no lo pensé, ahora que lo estoy viendo, capaz no lo pensé tan bien. Pues no me gusta que queden dos. Pero bueno, no importa. Después, renina. Vasodilatador. Vaso. Bueno, la renina, ¿se acuerdan que era una enzima? ¿Se acuerdan de eso que vimos? Sí, pero Que, era todo que desencadenaba. Era claro, regional, desencadena, pero en sí angiotensina, Aparato yuxtaglomerular. claro, es del aparato yuxtaglomerular. Es una enzima del aparato yuxtaglomerular. No vasodilata bueno, ni genera vasoconstricción a nada, ella en Ah, sí, esa per era la se. pregunta que tenía yo para hacerte del trabajo práctico, porque en una pusiste que definamos cuáles eran vasodilatadores y vasoconstrictoras, y teníamos angiotensina 1, 2, en realidad la 2, renina y aldosterona. Y angiotensina 2 es vasoconstrictora, Sí, y aldosterona también, y yo decía, la renina será vasodilatadora, y no lo encontraba en ningún lado, ¿viste? Pues, claro, no. estoy pensando. profe, te Sí, hago una pregunta. Pero no era a ver, la aldosterona era el producto final del sistema de renina, angiotensina, aldosterona. ¿No era perfecto. así? Sí. Ah, si lo pongo así no está mal entonces, No, porque no, esto perfecto. que estoy poniendo, claro, está bien. Sí, Es una cadena, yo me acordaba que era una cadena que desembocaba en la aldosterona. claro, que desemboca en la aldosterona. Que la aldosterona es entonces la que induce la, Angiotensina. o sea, que No, expresa, bueno, lo tengo ahora en unas diapos, la reabsorción a nivel del túbulo colector de iones, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, igual ahora lo vemos. Pero bueno, lo importante es que yo quería acá remarcar es que la renina es simplemente una enzima, ¿sí? Que iba entonces a participar, ¿sí? Del sistema renina-angiotensina-aldosterona, pero no es la que per se induce la vasoconstricción en este caso, ¿sí? Bien, y la angiotensina 1 lo mismo, ¿sí? Es como el precursor de la angiotensina 2, entonces no va a generar ni vasoconstricción ni vasodilatación. Justamente el enalapril, ¿sí? Que es este fármaco utilizado para la hipertensión, lo que induce es que esta angiotensina 1 no se convierta en angiotensina 2. Entonces, por eso, ya Bloquea la ECA. sabiendo, no sé, esto para que les caiga la ficha, o sea, sabiendo que la angiotensina 1 no genera vasodilatación ni vasoconstricción, es por eso que yo puedo cortar la cadena en este punto, en este pasaje. Me quedo tranquila, ¿sí? Porque la que en sí hace eso es la angiotensina 2. Entonces, mi idea de esta columna era que pongan angiotensina 1. Bueno, esta después la saco. Esto igual lo tienen bello. Acá. Ni las contesté, estamos. Bueno, esto les queda acá, tipo, lindo puesto. Esto se olvida.
Y esto quería explicarles justamente lo que recién les conté, porque me imaginé que iba a surgir alguna duda, ¿sí? El aparato yuxtaglomerular, entonces, se van a estar formando parte por las células yuxtaglomerulares y las células de la mácula densa. Las células yuxtaglomerulares son las que secretan renina, que es esta enzima que iba a permitir el pasaje de angiotensinógeno a angiotensina 1, ¿sí? La angiotensina 1 necesita a la enzima convertidora de angiotensina, o la ECA, que la habíamos estudiado, para permitir el pasaje a angiotensina 2, que esta es la que ejerce su acción vasoconstrictora. Entonces, si yo corto con el enalapril a este nivel, ya está. Yo ya me estoy quedando tranquila que no me aumenta la presión arterial, ¿sí? Por eso es importante distinguir dónde, o sea, qué es lo que está haciendo cada cosa, cada molécula, ¿sí? Porque de esa manera puedo idear una estrategia terapéutica. Y cortando acá el nivel, ya estamos. Bueno, era como para que razonemos esto juntos. Y esto es lo que les decía de la mácula densa, que están en el túbulo contorneado distal, y lo que hacen es censar, les había dicho también anterior, que las células yuxtaglomerulares se encontraban en la arteriola aferente. Esto no lo mencioné. Sí. Bueno. Profe, Sí. ahí, ¿te acuerdas? Había una pregunta que decía, ¿qué función cumple el hígado? Y yo puse esperar tensinógeno. En esa pregunta me parece que estábamos varios medios. ¿Era eso solamente? Sí, esa era la función del hígado. Listo, no sabía si estaba completa. No, está bien. Bueno, entonces las células yuxtaglomerulares entonces están mirando el volumen de sangre que llega a la arteriola aferente, ¿sí? Entonces estoy en una situación hemorrágica, ¿sí? Si mi organismo está perdiendo sangre por algún lado, por alguna situación, le va a llegar menos sangre al riñón, menos sangre a la arteriola aferente, entonces ellas, en base a la menos sangre que me está llegando, van a secretar esta enzima. Pero si tengo presión arterial alta, es decir, hay vasoconstricción de los vasos a nivel sistémico, a nivel del organismo, pero a mi riñón le llega, a mi arterial aferente le llega poca sangre. Pero ellos no miran, o sea, las células yuxtaglomerulares no pueden distinguir entre una hemorragia y una presión arterial alta del resto de los vasos. Ellos simplemente miran que hay menos sangre llegando a la arterial aferente, entonces secretan la enzima que permite entonces este pasaje, y es como un círculo vicioso, porque si tengo presión arterial alta y estoy entonces secretando una molécula que me aumenta la presión, es como recargar más al sistema. Por eso que es importante cortar, o sea, cortar este mecanismo a este nivel con los fármacos. Y las células de la mácula densa, que estaban en el túbulo contorneado distal, lo que están mirando es hacia adentro de la orina, miran hacia el túbulo, ¿sí? Y sensan que los niveles de sodio, cloro y potasio, ¿sí? Si estos niveles disminuyen, entonces lo que hacen es inducir la secreción de renina por parte de las células yuxtaglomerulares, ¿sí? Ellas no secretan. Bien. Y llegamos entonces allá casi al final, al repaso del último tema de respiratorio. Previo a esto, quería saber si alguno tenía alguna duda con renal. No, profe. ¿También? No, yo la duda que tenía era la del hígado, pero está bien, así que... Joya. Yo, profe, perdón, con la última pregunta de regulación a corto y largo plazo, esa no la puedo hacer, del TP en sí. ¿Cómo decía? Yo te iba a preguntar lo mismo, justo. Regulación a largo y corto plazo de la presión arterial, me imagino. Porque primero hace referencia de cómo se puede, lo tengo aquí conmigo, en sistema renina, angiotensina y aldosterona en rangos de presión normal, tipo cómo funciona, que es esto lo que acabas de explicar más o menos.
Después hablas de hipotensión e hipertensión, y la última pregunta dice regulación a corto y largo plazo de la presión. De la presión arterial. Bueno, Ujú. existen dos tipos de sistemas, también que no lo hayan podido resolver porque esto no lo amplié en la clase. Existen dos tipos de regulación, ¿sí?, de lo que es la presión arterial. Una presión a corto plazo es una regulación, perdón, que se da de manera espontánea de los vasos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si el vaso per se tiene sensores vendría a ser de presión o en realidad de lo que está corriendo por adentro del vaso, ¿sí?, del líquido, ¿sí? Si ellos sienten, ¿sí?, si el capilar o el vaso sensa que la presión está baja o que, por ejemplo, tengo bajo fluido que está corriendo por adentro del vaso, automáticamente, sin entrar en estos sistemas que les comenté de aumento de presión, automáticamente hacen lo que se denomina una vasoconstricción refleja, ¿sí? Es decir, se contraen. Es lo mismo cuando yo, por ejemplo, al principio me corto, por ejemplo, tipo me corto un poco el dedo. O sea, eso que está pasando de que a corto plazo dejo de perder sangre, ¿sí?, se me corta la hemorragia, es porque los capilares que están ahí hicieron lo que se denomina una vasoconstricción refleja, ¿sí? Es decir, disminuyeron su calibre, se cerraron de manera refleja. Nadie les dijo, cerrate. Esto no llegó no llega un mensaje a nivel del sistema nervioso para después inducir la reducción o la vasoconstricción. Entonces eso es un mecanismo a corto plazo. Disminuye la presión, hay una vasoconstricción refleja. A largo plazo son estos mecanismos que yo estoy hablando, ¿sí?, donde ya involucro la secreción de hormonas, donde ya involucro al sistema nervioso central, ¿sí? Para distinguir esos dos tipos de mecanismos, ¿sí? Un mecanismo que es frente a la urgencia, hay entonces un aumento de presión de manera espontánea sin pasar el mensaje por el sistema nervioso central. Y, o sea, sin involucrar otro tipo de regulación. Y todo lo que es a largo plazo ya involucra, sí, por ejemplo, la generación de hormonas, sí, como por ejemplo la antidiurética. O sea que esas serían las diferencias, digamos, porque ahí se tengan en cuenta las diferencias. Esas son las diferencias, sí. Yo lo que busqué es que lo que saltaba a corto plazo era el sistema nervioso simpático, si no me equivoco. Bueno, justamente, si se acuerdan lo que vimos con el sistema nervioso simpático, ¿sí?, era, por ejemplo, la liberación de, entre otros neurotransmisores, por ejemplo, la adrenalina, ¿sí? La adrenalina es una... banquen un segundo. Acá estoy. Bueno, entonces, lo que les había contado es en su momento que la adrenalina era, o sea, era parte de la liberación del sistema nervioso autónomo, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto adrenalina, noradrenalina, habíamos visto neurotransmisores inhibitorios, bueno, y demás? Pero bueno, por ejemplo, lo que es, está bien relacionarlo con la regulación de la presión arterial a corto plazo, porque justamente frente a una situación de estrés, frente a una situación, por ejemplo, de huida, hay un aumento de presión de lo que es los vasos a nivel corporal, que eso se da también de la mano del sistema nervioso autónomo. Pero bueno, mi idea era que ustedes entiendan como que a nivel del capilar, o sea, no pasa desapercibido a nivel de los vasos lo que está dentro del vaso, ¿sí? O sea, ellos también hay sensores a lo largo de todos los vasos y que van entonces regulando de manera refleja, ¿sí?, la presión. Pero eso es algo, nada, es momentáneo, ¿sí? No es algo que se pueda sostener en el tiempo. Si después esto sigue ocurriendo, bueno, ya ahí hay o sea, pasa a lo que es el sistema nervioso central y bueno, hay otro tipo de regulación. Esa era la idea. Igual entiendo que yo no se los di o sea, no lo amplié, la verdad. Había hecho antes de mandárselos, en general siempre hago una limpieza de las preguntas que no pude como explayarme en la clase, pero si ustedes no quieren responderla no pasa nada.
Pero bueno, igual eso no se los pregunto tampoco en el examen. Pero bueno. Ok, no, porque me hizo el matete, después empecé a buscar más tipo funciones de la mácula densa, que tiene quimiorreceptores, que se activan solos, después Claro, bueno, los tiene que quimiorreceptores ver con eso, me imagino capaz, pero no le dimos ni pelota, entonces no me quería meter en cosas. Sí, la verdad que no lo pude ampliar. Pero varios complicados con esa pregunta. Sí, tranqui, o sea, no pasa nada. Igual lo que estuve corrigiendo re bien. Así que bueno. Bueno, vamos a arrancar con esto, así terminamos el repaso. Tenemos entonces la parte de respiratorio, ¿sí? Donde tenemos entonces que esta preguntita, ¿sí? Dice, marque la opción correcta. Entonces tiene por ejemplo, uno de los exámenes tiene el diafragma, es un músculo que se contrae para permitir la inspiración y se relaja para permitir la expiración. Y en el otro dice, la hemoglobina es una proteína de 4 subunidades que se encuentra en los glóbulos rojos. Su función es descargar dióxido de carbono en el alvéolo pulmonar y tomar oxígeno de los tejidos, ¿sí? Esas son básicamente las oraciones que tenemos en el examen. Bien, para esto, primero hice un repasito como general. Lo primero que nosotros habíamos hablado era, yo traje como la información que ya habíamos ampliado en la clase de sangre de glóbulos rojos, les había contado acerca de la hemoglobina, les había dicho que es una proteína que está formando parte del glóbulo rojo, ¿sí? Que justamente lo que hace es tomar y liberar, o liberar oxígeno y dióxido de carbono, que son estos gases. Toma el oxígeno, ¿sí? A nivel pulmonar del aire que inspiramos y libera el dióxido de carbono a nivel pulmonar que trae de los tejidos. Es decir, que en el tejido lo que pasa es lo contrario. Justamente lo que les pongo acá es, esto es lo que pasa en el tejido y esto es lo que pasa en los pulmones. En el tejido entonces la hemoglobina libera el oxígeno y toma el dióxido de carbono, que es producto del metabolismo de los tejidos, para llevarlo entonces a nivel pulmonar, liberar el dióxido de carbono, ¿sí? A nivel del alvéolo y tomar del alvéolo el oxígeno para volver a los tejidos y así sucesivamente. Eso es lo que yo les había contado. Les había puesto esto, ¿sí? Tengan en cuenta esto, que es la hematosis, ¿sí? Que la hematosis entonces es el intercambio de gases entre el pulmón y la sangre. Justamente lo que estoy yo acá visualizando, ¿sí? Esta imagen es de la hematosis. Distinto es a la respiración, ¿sí? Justamente la respiración tisular anterior. Esto sería la hematosis, esto de acá, esto que les puse acá a la derecha, y esto que está acá es la respiración celular. ¿Sí? En la respiración celular tenemos esto, la hemoglobina libera el oxígeno, toma el dióxido de carbono, producto del metabolismo de las células, y en la hematosis tengo el intercambio de gases, es el intercambio de gases a nivel pulmonar, tomando el oxígeno desde el alvéolo, liberando el dióxido de carbono desde la hemoglobina hacia el alvéolo para ser eliminado del organismo en la expiración, ¿sí? Entonces, eso es la hematosis, el intercambio de gases entre el pulmón y la sangre, ¿sí? Y es justamente lo que les conté acá, ¿sí? Se da el pasaje de dióxido de carbono desde los capilares arteriales hacia el interior del saco alveolar y del oxígeno desde el saco alveolar hacia los capilares venosos, ¿sí? Entonces así es como se da la descarboxilación y oxigenación de la sangre. Entonces, después ampliando un poco de la hemoglobina, ¿sí? Les dije que era una proteína que se encontraba en los glóbulos rojos y les dije entonces que está formado por 4 subunidades, ¿sí? 1, 2, 3 y 4. Está formado por 4 subunidades. Cada subunidad tiene un grupo hierro, ¿sí? Asociado a, formando parte, perdón, de una estructura que se denomina grupo hemo, que es este disquito, está simulado acá como un disquito,
¿sí? Acá abajo hay otro disquito. O sea, cada grupo hemo se encuentra en cada subunidad y cada subunidad va a unir a través de cada grupo hemo una molécula de oxígeno, ¿sí? Entonces es por eso que la hemoglobina transporta 4 moléculas de oxígeno o 4 moléculas de dióxido de carbono a través de sus 4 grupos hemo, porque está formado por 4 subunidades. El grupo hemo era como una bandeja, ¿se acuerdan que les conté? Una bandeja de una moza, ¿sí? Donde llevaba, por ejemplo, la bebida al cliente. Bueno, lo mismo, ¿sí? Si la hemoglobina es la moza, la bandeja es el grupo hemo, bueno, tiene 4 bandejas, puede llevar 4 bebidas distintas hacia hacia el cliente, que es el pulmón o el tejido, ¿sí? Como para una comparación. Bien. Alto. Antes de pasar a eso, entonces podemos responder estas preguntas. Esta, seguro la podemos responder. La hemoglobina es una proteína de 4 subunidades, esto está bien, que se encuentra en los glóbulos rojos, esto está bien. Su función es descargar dióxido de carbono en el alvéolo pulmonar, está bien, y tomar oxígeno de los tejidos. Esto está mal. No toma oxígeno desde los tejidos, no les va a sacar el oxígeno a los tejidos, se los va a dar, ¿sí? Entonces su función es descargar dióxido de carbono en el alvéolo pulmonar, perfecto, pero es también descargar oxígeno en los tejidos, ¿sí? No caigan en estas boludeces, o sea, no toma oxígeno de los tejidos. ¿Se entiende eso? Ahí está la clave. Entonces esta no es una opción correcta porque no toma oxígeno en los tejidos. En los tejidos el oxígeno lo libera, toma dióxido de carbono. Bien. Y después, la otra que dice es, el diafragma es un músculo. Esto igual todavía no lo repasamos. Vamos a volver. Voy entonces a dar esta parte de fosas nasales porque hay una preguntilla de fosas. Entonces, las fosas nasales, ¿se acuerdan que eran la puerta de entrada de lo que es el aparato respiratorio, ¿sí? Conduce el aire y lo limpia y lo humedece y lo calienta, ¿sí? Conduce, limpia, humedece y calienta, ¿sí? Esto, ¿cómo lo hace? Bueno, justamente tiene ciertas adaptaciones para generar esto, que son los pelos, la mucosa y la rica irrigación que tiene esta zona, ¿sí? Entonces, la función de las fosas nasales, sí. ¿Los pelos funcionan como algo de filtración? También, sí, por eso limpia gracias a los pelos, porque justamente permite entonces o sea, que no se nos meta algo que se quede como atrapado en los pelos de las fosas nasales. También actúa como que mantiene el calorcito, ¿sí? Pero bueno, si les preguntan, o si hay una parte de fosas nasales, sepan que hace todo esto. Es sencillo, esto es intuitivo. Después venía de las fosas nasales, bueno, después teníamos la faringe, la laringe, y después teníamos la tráquea y los bronquios, ¿sí? ¿Se acuerdan? Entonces, lo que yo les voy a marcar acá es esto, ¿sí? La tráquea específicamente, que conduce el aire, tiene unos anillos incompletos, a diferencia de los bronquíolos que los presenta completos. Importante esta diferencia. ¿Sí? Sí. Bien. Y los alvéolos, que son la unidad funcional de los pulmones, como dijimos, la unidad funcional de los riñones era la nefrona, bueno, los alvéolos son de los pulmones, son estos saquitos que van a entonces estar formados por estas células que son los neumonocitos, y es en donde se va a generar el intercambio gaseoso entre el aire y la sangre, ¿sí? Entonces, los neumonocitos no son la unidad funcional de los pulmones. Los neumonocitos son células que forman parte de los alvéolos, que son la unidad funcional de los pulmones. ¿Eso se entiende? ¿Neumocitos o neumonocitos? ¿O es lo mismo? Los neumonocitos. Porque de dice neumonía. neumocitos.
Claro, no, porque ahí dice neumocitos y no sabía si era lo mismo. Ah, creo que se pueden decir de las dos maneras igual. Listo. Bueno, joya, pero es importante que sepan, ¿sí? Si les preguntan, ¿cuál es la unidad funcional de los pulmones? Y entre las respuestas está este tipo de células, la respuesta es alvéolos, ¿sí?